Dios les bendiga, amados. Qué bueno que estamos por aquí en este día hermoso. Estamos grabando, para que usted sepa, el 31 de octubre. Y por eso es que traemos el tema que traemos. Pero, de todas maneras, pues aparentemente nos va a salir el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Así que también estamos en el mismo tema, ¿verdad? Esto es el Día de los Muertos para, ¿verdad, Milton? Para aquellos que no conocen al Señor. Para el que no conoce. Porque Dios es un Dios de vivo. ¿Sí Aleluya, o no? Amén. Pues estamos aquí con nuestro hermano Milton Pagán, que pues es miembro de nuestra iglesia, pastor, reverendo, el doctor Milton Pagán, doctor en teología. Fue compañero mío en la Universidad de la Interamericana, donde estuvimos estudiando ambos esta belleza de teología. Amén. Y en el día de hoy pues nos inventamos este junte. Y este junte es una entrevista, ya que estamos grabando el 31 de octubre, no queremos dejar pasar el Día de la Reforma, que es un día tan importante, ¿verdad? Nosotros no celebramos Halloween porque le servimos a un Dios vivo. Sí celebramos el 31 de octubre, ¿verdad, Milton? Seguro, celebramos el Día de la Reforma Protestante y todo lo que con eso conlleva, porque no celebramos la tradición de los celtas que vinieron a Estados Unidos. Exactamente. Celebramos un Dios vivo y de Amén. vida en abundancia. Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Pues nosotros lo que tenemos hoy, perdónenos, es una entrevista para hablar sobre los prerreformadores y sobre la reforma. ¿Qué es eso de la reforma? ¿Con qué se come eso, verdad? Eso lo diría nuestra amiga Abigail. Sí. Se nos pega lo de Abby. ¿Con qué se come eso, la reverenda Abigail Rivera? ¿Con qué se come eso? Pues mire, de eso es que vamos a hablar en el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una preguntita, porque yo siempre me gusta hacerle preguntitas. Milton, ¿qué tú crees? Dice esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de los reformadores, del ambiente político y religioso en el que vivían, que los movía? Vamos a ver. Bueno, antes de la reforma protestante, ¿verdad? Por Martín Lutero, hubieron tres grandes reformadores: Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Pero antes de ellos, hubieron cuatro prerreformadores. Interesante la postura de cada uno de ellos y con denominadores en común. Más o menos para el año 1170 estaba Pedro Valdés. Él era un hombre rico, casado con dos hijas allá en León, Francia. Y este hombre se dice, de que cuando murió un amigo y escuchando a una persona, sintió ese interés, ¿qué va a pasar después de la muerte? Sintió ese interés por su espiritualidad, que iba a pasar después de muerto. Y entonces, pues como era rico, habló con dos catedráticos, sacerdotes, donde le tradujeron la Biblia del latín, porque lo que estaba era la Vulgata latina. Exacto. A su idioma, al idioma nativo de allí, porque su latín era pobre. Y al encontrar de lo que la Biblia hablaba, los evangelios del amor de Dios, la misericordia, la salvación, la fe, la gracia y todo eso, pues se empezó a leer y a buscar más del Señor. Y así empezó a predicar y muchas personas empezaron a convertirse. Él muere en el año 1205, más o menos se estima, pero su legado quedó por muchos años y se conocieron los valdenses. Otro prerreformador, pues, de los cuatro que vamos a estar hablando, pues está John Wycliffe. Para el año 1340 y pico, este hombre, pues, empieza a estudiar las escrituras, empieza a leer, era catedrático de la universidad, y cuando él nació en Inglaterra, ¿verdad? Era inglés, se hizo sacerdote y estudió en Oxford. Entonces, pues, este hombre, cuando empieza a leer la escritura, tuvo esa inquietud por la salvación, y denunció el abuso del clero, de los sacerdotes, y empezó a entender, si esto lo pongo yo de mi parte, que la autoridad viene de la palabra. Exacto. De la palabra. Este hombre, pues, denunció todos esos abusos
y fue tomado por hereje, doctora Vilma, Ujú. y fue excomulgado de la iglesia. Inclusive hubo una orden de aprehensión y de muerte de que cualquiera que lo viera lo podía asesinar porque fue declarado doctor o maestro de herejías. Pero el hombre sufre un derrame, muere, que se cuenta, y entonces pues no se pudo cumplir. Pero mire qué cosa, hermana, doctora Vilma Pizarro, que 43 o 44 años después de su muerte, el Papa León X, si no me equivoco, lo manda a desenterrar para cumplir el dictamen que tenía que ser quemado. Y entonces lo creman y tiran su ceniza Tiran a al río. río Swish, allá en Inglaterra. Es interesante eso. Después de eso viene Juan Hus o Jan Hus. Juan Hus. Los huseítas, ¿verdad? Nacen más o menos para el año 1370 y pico. Este hombre también denuncia, nace en el reino de Bohemia. Sí. Predicó en contra del clero y empezó a leer la Biblia. Predicó en el lenguaje común y sencillo porque tradujo la Biblia al lenguaje de las personas que pudieran entender el mensaje de salvación. Pues como denunció la injusticia del clero, de los sacerdotes, de que el Papa no, la mayor autoridad también viene de la palabra, pues fue también señalado por el Papa y condenado a la hoguera. A Muy sí bien. lo cremaron, lo Muy quemaron en la hoguera, a él tuvo que pagar con su vida. Y por último, pues vamos a coger y hablar sobre Girolamo Soronovarova, Savoranova. Ese era italiano. Ser italiano, sí, sacerdote. Viene de una familia rica, de médicos, su tío era médico, querían que él fuera médico, pero él se interesó por el sacerdocio, no como Juan Hus, que venía pobre, pero él era una persona rica, de familia pudiente, y se interesó en el sacerdocio. Sí. Pero también empezó y encontró que en la Biblia lo que la iglesia, la religión, el clero y los sacerdotes no le decían. Entonces vio que la autoridad venía de la palabra. Fue también condenado a la muerte, a la hoguera, Sí. y también fue quemado en la hoguera, aunque tuvieron 40 días torturándolo. Solo le dejaron la mano derecha Ay, hábil Dios mío, qué cosa terrible. para que pudiera afirmar que se arrepentía, lo cual hizo que se arrepentía, pero después se retractó rápidamente y dijo: Señor, perdóname por mi flaqueza, por mi debilidad. Y dice: no, la autoridad es de la palabra, y murió en la hoguera. Eso, pues, la doctora Vilma, esos precuatos reformadores son, vamos a decir, los maestros o las personas que los reformadores del siglo XVI tuvieron como modelo. Exacto. Antes de pasar a la próxima pregunta, yo quiero ponerlos ustedes un poquito en perspectiva, porque estamos hablando de siglos. Y yo quiero que usted sepa que después de ese primer siglo de la iglesia, hubo 4 siglos más, ¿verdad? Que se le menciona la antigüedad. En esos 4 siglos se trabaja un poquito con lo que se llaman los concilios ecuménicos, ¿verdad? Okay, Milton. sí. Y ahí se establece el canon del Nuevo Testamento y se establecen unas doctrinas bien importantes para la iglesia cristiana. En ese tiempo podemos decir que todavía quedaba algo de la iglesia primitiva, pero Milton les está hablando ya de una temporada. Fíjense que estamos hablando 5 siglos después de Cristo, y ya Milton le está hablando de los otros 5 siglos, ¿verdad? Que se llama Edad Media Alta. En esa Edad Media Alta ya la iglesia católica como tal tenía un control, y de estas personas que nos está hablando Milton son sacerdotes, ¿verdad? Católicos. Y entonces de ahí en adelante, ya para la última Edad Media Baja, que es lo que vamos a hablar ahora nosotros, que son los últimos 5 siglos, y toman el tiempo ya de Lutero, ¿verdad? Un poquitito antes de Lutero y después de Lutero. Ahí es que en esos últimos 5 siglos, del siglo X más o menos al siglo XVI, nosotros tenemos unos siglos donde empieza la gente
a preocuparse por su salvación, ¿verdad? Porque habían salido ya de esta época de la Edad Media Alta, donde había esa superstición y la Iglesia Católica en aquel momento mandaba. Pero ya, según dice Milton, ¿vieron lo que él dijo? Hay una persona que se empieza a preocupar por su salvación, que fue lo que tú comentaste. Exacto. Uno de los prerreformadores. Y estos que Milton les acaba de mencionar son los prerreformadores. Esos son los de los anteriores a Lutero, ¿verdad? Ahora, nuestra otra pregunta, ¿por qué había un movimiento de gente que estaba descontento con la religiosidad, de la Edad Media, Milton? Y era también la época del oscurantismo. Exactamente. Que se estaba. Estamos hablando después, casi 11 siglos después, de 1170, 11 siglos después de Cristo. Pero estaba descontenta por el abuso del clero, la corrupción que había. Sí, señor. Y que toda la autoridad la tenía el Papa. ¿Verdad? La palabra papa, para un recuento rápido, pues se le decía a todos los sacerdotes, pero era como algo de cariño, algo de reconocer la autoridad de alguien, que era como decir como papá. Exacto. Pero se le quita el acento, le pone el papa, y pues subieron, después de Constantino en el año 325, cuando encuentra aquella señal en el cielo, iba una batalla en Enoch Signes Vincent, con esta señal vencerá, y se le da rienda suelta al cristianismo. Pero ya para siglo X, siglo XI, más o menos 1050-52, pues se rompe. El obispo de Roma rompe con el obispo de Alejandría, de Antioquía, e inclusive estaba la nueva ciudad de Constantinopla, rompen. Y entonces, porque antes lo que había era, como decir, un sinodo, un colegio de obispos, o lo que sería hoy el colegio cardenalicio, un colegio así, y cada uno pues llevaba a cabo las doctrinas y velaba por la sana doctrina, como decimos nosotros. Y ya en el tiempo de Lutero, ya estamos hablando siglo XVI. Vieron que muchos siglos pasaron después de Cristo, de entre el siglo V al XVI, todo eso es la Edad Media. Y ahí, en esos últimos 5 siglos, se da ese santo bochinche, vamos a ponerle así, ese santo revolú que traen los prerreformadores. Vieron como a este señor Wycliffe, que menciona Milton, que es uno de los reformadores más importantes, ellos empiezan a ver, Milton, en las escrituras, que son más importantes que la tradición. Es una de las cosas que dice sobre Wycliffe, ¿verdad? Y ya ellos van pavimentando el camino para que cuando llegue el momento de Lutero, ya hay un malestar general entre algunos de los sacerdotes, ¿verdad? Había corrupción en la iglesia. Habían hijos bastardos. Habían hijos bastardos de los sacerdotes. Había una corrupción terrible y entonces estaban trabajando mucho con este aspecto idolátrico, ¿verdad? De reliquias, de adorar reliquias, de estar pues llenando unos documentos donde se suponía, ¿te acuerdas? Que yo podía tener una indulgencia y llegar al cielo, ¿te acuerdas? Que esa es una de las razones por las cuales Lutero grita, y tener unas indulgencias. Y entonces yo, aunque yo sea malo, pues yo firmo ese documento y doy ese dinerito, y entonces esas indulgencias pues me llevan al cielo. Y ahí Lutero... Desde John Wycliffe para acá, y Juan Hus empezaron, y Girolamo Savonarola. Ajá, un poquito difícil ese nombre. Pero el prerreformador italiano. El prerreformador italiano, ¿verdad? Que estaban en contra de la indulgencia. ¿Y qué son las indulgencias? Había un gran proyecto, construir la Basílica de San Pedro. Muy bien. Y en ese gran proyecto, la iglesia se cantó, como decimos en el argot puertorriqueño, sin chavo, pelá. Y entonces estaba necesitando dinero para llevar, como diríamos, a feliz término la construcción de la Basílica de San Pedro. Sí, señor. Y entonces pues se le dijo a todas las personas que si su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su bisabuelo, su hijo, personas que hubiesen ya fallecido, no estaban en el cielo, estaban en el purgatorio, en el limbo, pues a través de la indulgencia, que es un pago de moneda,
pues el Papa oraba, el cardenal oraba y sacaban de esa alma del limbo, del purgatorio, de ese lugar de pena. Y después más adelante se inventa que una vez que la moneda cayera en la calle, hiciera ¡tan! Ya el alma salía. ¡Wow! Y entonces contra eso ellos estaban batallando, doctora Vilma Pizarro. Y le voy a decir una cosa, estas personas que apoyaban esto eran doctores. Sí. Eran, o sea, vamos a ponerle profesores de estas universidades que ahorita Milton menciona a Oxford. Oxford. Estamos hablando de Bolonia Oxford, también. de Bolonia. Bueno, si vamos a la reforma en España, y como hay unos antecedentes, Isabel la Católica de Castilla se casa con Fernando de Aragón. Y entonces ella es bien católica y empieza a sacar toda, y él también, pero la historia, como dice Justo González, historiador de la iglesia, le da más énfasis a ella, porque ella fue que sacó lo que dirían los herejes. Se le llamaba a los musulmanes moriscos y a los judíos marranos. A los musulmanes moriscos y a los judíos marranos. Y entonces tenían que abrazar la fe católica, si no, pues se le aplicaba la Santa Inquisición, que era muerte, era expulsado, desterrado. Y aquí en Puerto Rico, yo me acuerdo donde era muchachito que decían que moro viejo mal cristiano. Moro viejo mal cristiano, eso es verdad. Y fueron expulsados cada uno de ellos porque quería que España tuviera una sola religión, una santa iglesia católica, apostólica y romana. Y romana, exactamente. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, indago sobre la experiencia espiritual de Lutero. Ya nosotros le hemos presentado a ustedes cuál era el ambiente, ¿verdad? El ambiente político, los sacerdotes pues tenían bastante control, ¿verdad? Y habían ya universidades que empiezan como desde el siglo XIII en adelante y lo que enseñan es teología en su mayoría, ¿verdad? También hay derecho que se enseña. Pero estas personas que están abogando por todo esto que nosotros le hemos hablado, que a usted le debe parecer una loquera, son profesores de estas universidades, pero también son sacerdotes y se someten a estas doctrinas. Y de momento Lutero sale ¿verdad? Ya ha habido anteriormente, como les comentamos, unos pre-reformadores, pero Lutero de momento cae en una experiencia. ¿Tú puedes comentar algo sobre esa experiencia? La experiencia de Lutero es extraordinaria. Lutero, el Papa quería que fuera abogado, pero él lució sacerdote. Hasta el 1923, la teología era la reina de la ciencia, tanto en protestante como católica. Y usted ser sacerdote era prestigio. Inclusive habían familias que pagaban dinero, esas familias ricas, para que el Papa o el cardenal o el regente de la nación nombrara a su hijo sacerdote, porque eso daba standing ante la sociedad. Pero Lutero siempre le llamó la atención la salvación. Y entonces él siempre estaba preocupado que si se moría, si su alma se iba a perder. Entraba al confesionario, confesaba todos los pecados que se acordaba en el momento, y cuando salía del confesionario se acordaba de uno que no había confesado y regresaba, hermana Vilma, a confesar. Eso la atormentaba día y noche. El hecho de pasar la eternidad sin Dios. Exacto, exactamente. Y él empieza de momento, él tiene un sacerdote que es el que lo orienta y lo aconseja, ¿te acuerdas? Exacto. Y este sacerdote, una de las consejos que le da es que entre a estudiar la palabra. Y él empieza a leer Romanos, empieza a leer todas estas porciones bíblicas, y de momento se encuentra con una porción que dice: el justo por la fe vivirá. Y entonces eso le explotó, ¿verdad? Eso, en el alma. Como decimos en la jerga puertorriqueña, eso le chocó así bien mismo, duro. Así mismo. Y entonces, pues, estamos hablando de un teólogo y profesor de universidades prestigiosas en Alemania. Así mismo. Estamos hablando que no es como ahora, que un bachillerato puede ser 4 o 5 años. Allá, para aquella época, un bachillerato pueden ser 10, 12 así años. Mismo, sí. Era bien profundo y bien rígido la educación universitaria. Sí, y eso a él le chocó. Y entonces de ahí, pues, veremos lo que son las 5 solas. Exactamente. Y la iglesia se basaba mucho, Milton, que eso es bueno para que nuestros hermanos conozcan,
en lo que había declarado San Agustín, en lo que había ¿verdad? En la teología sistemática que había establecido Santo Tomás, que eran unos grandes doctores de la iglesia, y la iglesia se consideraba madre y maestra. Estamos hablando de la iglesia católica de ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, de momento, Lutero tiene esa experiencia espiritual y tiene todos estos problemas. ¿Y cómo reacciona la Iglesia Católica a esas protestas de Lutero? Que empieza él al tener esta experiencia mística, como dirían Exacto. en la religión, Exacto. y era Dios trabajando el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo dijo, no os dejaré solo. Amén. Y una de las cosas que tenemos que enfatizar, yo como pentecostal creo que el Espíritu Santo brega aún con los religiosos, las personas apartadas, porque las personas que no conocen a Dios. Sí. La Biblia dice que nos trae con cuerdas de amor y que nos redarguye de delitos y pecados. Pues en ese redarguir del Espíritu Santo, Martín Lutero, pues está, como diríamos, con una situación que lo está traumatizando, si puedo usar el término, de que qué será de mí cuando yo muera. Y cuando encuentra la palabra que dice, el justo por la fe vivirá, empieza a estudiar, y entonces empieza a enseñar que la autoridad es de la palabra. Por eso una de las solas es sola escritura. Exactamente. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Es la que puede regenerar, cambiar al ser humano. No esta penitencia religiosa que él decía, si Exacto. hablamos de penitencia, tiene que haber un cambio, que la palabra en griego sería metanoia, tiene que ser un cambio de mente y corazón. Así mismo. ¿Y quién solo puede, doctora Vilma Pizarro, producir un cambio de mente y de corazón? Exactamente, exactamente. O sea que Lutero se establece sobre esas 5 solas. Vamos a repetírselas a los hermanos, Milton. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Exactamente. Eso era lo que para Lutero, ¿verdad? Y luego para nosotros también, era lo que estaba por encima de la tradición católica. Que en aquel momento ellos, ¿verdad? Le daban una importancia muy grande. Bueno, pues entonces nos dice aquí que la iglesia pues reaccionó, ¿verdad? Se molestó y empezó a reclamar de Lutero y hacer debates, ¿te acuerdas? Empiezan a hacer una serie de debates. Y entonces, ¿qué tú crees que ocasionan las críticas de Lutero en esta iglesia católica? Bueno, ciertamente el emperador lo llama para que podamos debatir, lo llaman la dieta de Worms, ¿verdad? La dieta en Alemania, de pero no se le hizo mucho caso. Pero la gente, como ya estaba hastiada de la corrupción en el clero y en los sacerdotes y todo eso, empezó a escuchar. Y algo que es bien importante es que Lutero le estaba hablando a aquellas personas que muchos eran analfabetas, sin letras, sin saber, en el lenguaje que ellos conocían. Y eso me trae a la experiencia que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, y koiné significa en el lenguaje sencillo, en el lenguaje de pueblo, en el lenguaje que se puede entender. Al tener Martín Lutero seguidores y estar diciendo cuando el día en la abadía de Wittenberg, clava sus 95 tesis. Sí, señor. Pues eso fue el gran revuelo que causó no solo en Roma, Italia, sino que se extiende por todo Europa. Recuerden que los reyes, los príncipes respondían a Roma. Un paréntesis aquí, cuando se divide para el Nuevo Mundo, ponerlo así, se le dan los portugueses una línea imaginaria para el África, y a los españoles es el Papa, por la bula papal, y creo que es Alejandro VI, Alejandro VI. Le da a los españoles, pues, América, cuando se descubre. Pero algo bien importante en la historia que no puedo pasar es el año 1442-44, cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Sí. Al inventar la imprenta,
ya la Biblia, que estaba más que en latín, se empieza a imprimir en el idioma de las personas, sea francés, sea inglés, y eso causa otro revuelo, porque lo único que podían interpretar la palabra era el Papa y los sacerdotes. Como yo le decía a mis estudiantes los otros días, mire, ni los reyes a veces sabían leer. No. Solamente los sacerdotes tenían una instrucción, y era una instrucción universitaria. Pero fíjate, Milton, lo importante de esto es que el Señor, desde la invención de la imprenta, en los 1440 o 50, en ese momento que en realidad Johannes Gutenberg lo que hace es descubrir que esa máquina que él usaba para aplastar uvas se podía utilizar como una imprenta. Mire cómo es la cosa. Desde ese momento en adelante, y luego aparece Colón acá en América, es que Dios va abriendo la puerta para que se cree un nuevo continente y para el Señor empezar a desarrollar ese evangelio en el mundo entero. Esto de Martín Lutero no es casualidad. Esto es, como dice la Biblia, la extraña operación de Dios. Que nosotros a veces nos creemos, que nosotros nos mandamos, pero hay uno que controla todas las cosas, que se llama Dios, ¿verdad? Exacto. Y fíjate qué cosa más maravillosa, que aparece Lutero, que la iglesia lo enfrenta, ¿verdad? Y él clava las 95 tesis. Mi pregunta es, ¿qué son tesis? ¿Por qué se les llama tesis? Bueno, en definición sencilla, la opinión de alguien sobre algo. Vamos a ponerlo así, la opinión de alguien sobre algo, pero que tiene que estar fundamentada. Esa opinión de Lutero sobre lo que decía la iglesia, de las indulgencias. Exacto. De las indulgencias, de la salvación. Así mismo. Eran contrarios a lo que la palabra, la escritura, por eso llama solo escritura, decía. Así mismo. Entonces, permítame leerles unas aquí. Muy bien. Chévere. De lo que eran de las indulgencias, ¿verdad? Dice, Lutero consideraba que el Papa no podía remitir culpa alguna, excepto la que él mismo había impuesto. Lutero sostenía que el arrepentimiento debía ser un acto de corazón que perdurara hasta la muerte y no un sacramento que solo los sacerdotes pudiesen juzgar. Lutero afirmaba que la compra de indulgencias, como dijimos, que era pagar dinero para llevar a feliz término la construcción de la Basílica de San Pedro y sacar las almas del purgatorio, era una obra menor que ayudar a los pobres y a los indigentes. Lutero decía que la confianza en la salvación a través de una carta de indulgencia era vana, incluso si el Papa la avalaba. Exactamente. Y entonces contra eso es que Lutero se alza y dice esto no puede ser. Puede ser la opinión de él en contra de lo que la iglesia por siglos había dicho y había llevado gente a la hoguera por tal en contra de la iglesia. Pero él se fundamenta, no que salen las casualidades, sino se fundamenta en las escrituras, en la palabra de Dios. Como dice la misma Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará, exactamente. Eso es bien importante. O sea, esas tesis, él las clava, 95 tesis, que son 95 objeciones, ¿verdad? Sí. A las opiniones que la iglesia daba por sentado doctrinalmente. Yo les dije que durante todos esos años, después de la iglesia primitiva, en esa antigüedad, ¿verdad? En esos primeros 5 siglos de la Edad Media, que es el periodo bien oscuro, se van estableciendo unas doctrinas antibíblicas. Pero como la Iglesia Católica se autodenominaba madre y maestra, pues ¿qué sucede? Pues ellos, el magisterio de la Iglesia decía que tú tenías que obedecer y creer en eso. Pero llegan estas personas, tanto los reformadores como el reformador principal, que es Lutero, un gran teólogo, uno de los teólogos más importantes en el mundo, una obra espectacular, sí. ¿Verdad? Este hombre llega iluminado por Dios para sacar la verdad de la palabra, porque la palabra estaba siendo ahogada. Primero, que no la podía leer nadie, porque nadie sabía leer, ¿verdad? Y la iglesia tenía prohibido que la gente leyera la Biblia.
Y entonces encima de eso, además no había suficiente Biblia hasta que Johannes Gutenberg no, ¿verdad? Descubre esto de lo que se llama la imprenta. Y entonces empiezan a producirse Biblias. O sea, que de momento en ese siglo XV, XVI hay una explosión de conocimiento, de abrir la Biblia a la gente. Y no solamente eso, Milton, que también Lutero empieza a tener seguidores, ¿te acuerdas? Y algunos de los sacerdotes amigos de él se van convirtiendo, aunque Lutero, le voy a decir una cosa, nunca dejó de ser sacerdote católico. Porque él tenía su pensamiento teológico de que la Iglesia Católica tenía que reformarse de adentro. Exactamente. Él nunca se vio fuera de la Iglesia. Exacto. Él se vio dentro de la Iglesia. Eso pasa con John Wycliffe. John Wycliffe no quería estar fuera de la Iglesia, sino reformada. Por eso es que hay una palabra famosa del reformador John Wycliffe. Dice, si me expulsan de la catedral, pues el mundo es mi catedral. No puedo predicar en las catedrales, pues el mundo es mi catedral. Exactamente. Y Lutero se veía dentro de la iglesia reformándola. Él no quería hacer ni una sexta parte, ni la iglesia luterana, no. Él quería que se reformara como fue al principio. Ya después de Constantino en el año 325. Exacto. Exactamente. Que nosotros estábamos hablando ayer, Milton y yo, para preparar esta entrevista, y estábamos hablando de la reforma, ¿verdad, Milton? Que siempre la ha habido en el mundo también del Antiguo Testamento. Hubo ciertas reformas. Vamos a nombrar 3 personajes de tanto. Exacto. Josías el rey. Exacto. Cuando el sacerdote Elías está limpiando el templo y encuentra las tablas de la ley. Y su ayudante Safán le dice, pues le lleva eso a Josías. Y Josías cuando le lee, ¿qué hace? Se rasga y dice, por la misericordia, por el amor de Dios, no hemos sido destruidos porque hemos actuado mal, hemos llevado el sacerdocio, la predicación. Sí, señor. Errado en contra de lo que establece la ley de Moisés. Y entonces vemos a Nehemías y Esdras, que eran grandes reformadores. Exactamente. Y entonces cuando entramos al Nuevo Testamento, después de los 400 años de silencio, estamos viendo a Juan Bautista, que está diciendo... Otro reformador, arrepentido y convertido y bautizado. Amén. Y ahí están cambiando todo lo que se conocía al momento. Está llamando al arrepentimiento, está llamando que se conviertan la gente y que se tienen que bautizar para ser nuevas criaturas. Así mismo. O sea, ¿qué estamos diciendo nosotros? Las reformas son de Dios, amado. Amén. Las reformas son de Dios. Y miren que toda la vida le han tirado a Lutero porque lo ven como un diablo, porque reformó aquella iglesia corrupta. Después de Lutero, la iglesia rapidito se puso para su número, ¿verdad? La contrarreforma. Hicieron una cosa que se llama contrarreforma. Ahora, como dicen muchos, y vamos a darle, ¿verdad?, el aval a muchas personas que dicen que ya había dentro de la iglesia estos prereformadores y otras personas tratando de reformar lo que se estaba dando en una iglesia que en ese momento era corrupta totalmente. Entonces tenemos otra preguntita. ¿Tú crees que la reacción de la Iglesia Católica fue positiva, negativa, después de la protesta de Lutero? Bueno, a mi entender fue negativa a principio porque lo que hizo fue perseguirlo. Lutero puede seguir escribiendo porque Federico de Sajonia, allá en su castillo, Wettenburgo, creo que es, allí él lo guarda, lo cuida, lo esconde. Y ahí entonces Lutero puede seguir escribiendo y traduciendo la Biblia. Pero gracias a Federico de Sajonia, creo que Federico de Sajonia III, que fue el que pudo resguardar a Lutero porque había una orden de aprehensión y de ejecución. Y de matarlo. Y fíjate, una cosa bien importante, Milton, que se me olvidó comentar, que en este tiempo, ese siglo XVI, porque recuerde que el siglo siempre lleva un numerito, yo le digo a mis estudiantes, siempre lleva un numerito arriba del año. Exacto. 1517 fue, ¿verdad? Si no me equivoco, la reforma, y eso se traduce en el siglo XVI. Siempre el siglo tiene un numerito más arriba. En ese siglo XVI se estaba dando una cosa bien importante porque ya se había salido de aquella de ese oscurantismo medieval, ¿verdad? Renacimiento. Y entonces ya comienza lo que se llama el Renacimiento. ¿Y sabe por qué se da ese Renacimiento?
además de las cosas que hemos hablado de la invención de la imprenta y de la llegada de Colón a las Américas. ¿Sabe por qué se da? Porque hay una cosa que se llama nacionalismo. Y las naciones empiezan a florecer, a darle importancia a su idioma. Los idiomas toman importancia, que son parte de la nacionalidad. ¿Y qué sucede? Que cuando cuando Lutero está en esta gesta, Lutero empieza, ¿verdad, Milton? A traducir, y de eso también Wycliffe había pensado en traducir también la Wycliffe Biblia. tradujo, lo que no terminó. Inglés, no lo terminó. Sí. Al inglés, porque Wycliffe era inglés y Lutero era alemán. Y Lutero pasa, ¿verdad? Empieza a traducir la Biblia para que ya no se tuviera que leer necesariamente en latín, que era la Biblia que había en ese momento, ¿verdad? Y se traduce al alemán. O sea, que ya la Biblia empieza a acercarse al pueblo, que es lo que Dios quería. Exacto. Porque Dios quiere que tú leas la Biblia. Y tú tienes una bendición, amado mío, que tú tienes una Biblia en español ahí en tu casa. Y no la lees, hay que leerla. ¿Verdad que sí que hay que leerla? Hay que leerla porque eso es una herencia maravillosa que tú y yo tenemos. Y tenemos que leer esa palabra. ¿Qué tú me cuentas sobre esto, sobre esto que estamos hablando, Milton? Sobre lo importante que fue, tú sabes, la traducción de Lutero. Bueno, está interesante que la Biblia nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así mismo. Entonces, ¿qué nos da el conocimiento? Estudiar la palabra. Porque hay unas acciones que se dan en el cristiano, porque todo cristiano, cuando acepta a Jesucristo como Salvador, Amén, se convierte en adorador. Amén. No estamos hablando de ser cantante y de músico. No, es que todo cristiano se convierte en adorador. Y cuando la palabra, que se cierra el canon bíblico allá en el año 360, al sur de Israel, en la ciudad de Jaina, se cierra ese canon. Lo que existían eran las cartas del pastor de Hermes y 2 o 3, porque el canon no estaba completado. O sea, usted puede leer que el tal libro se escribió en tan años, los evangelios, las epístolas, las epístolas paulinas universales, pero la Biblia como en sí, el canon se cierra en el año 360 en la ciudad de Jaina. Y entonces, cuando la Iglesia Católica tiene toda la autoridad, lo único que existe es la Vulgata Latina. Exacto. Y tú tenías que saber latín, que hoy en día es un idioma muerto. Tienes que saber latín. Tenía que saber latín y eso no estaba accesible. Y yo Imagínate. tenía que dejarme llevar por lo que decía un sacerdote. Pero cuando las personas escuchaban la Biblia en su idioma, podían entender las maravillas, lo que es la salvación, la fe, la gracia, la justificación de cómo Cristo murió. Y entonces hoy nosotros tenemos esa Biblia accesible. Pero lo que quería decir cuando dije que se dan unos conceptos entre nosotros, no leemos la Biblia como leemos el Quijote. Exacto. De Cervantes. De Cervantes, el Manco de Lepanto, o como decimos de Shakespeare, allá cualquier libro. Es que nosotros empezamos primero con la lectura, que es la primera acción, pero después empezamos a escudriñar, donde empezamos a buscar, a profundizar y a buscar otros libros. Pero en medio de toda esa acción que estamos haciendo de lectura, de estudiarla, de escudriñarla, está el Espíritu Santo, que nos ilumina. Amén. No nos revela, nos ilumina. Amén. Para entender el texto bíblico. Porque, hermana doctora Vilma Pizarro, ya la Biblia es revelación. Sí. Ya la Biblia está revelada. Ya la Biblia, y el canon se dejó con Apocalipsis. Y entonces es el Espíritu Santo, el autor de la palabra, que nos va diciendo las cosas profundas de una manera sencilla. Sí, así mismo. Fíjate qué cosa bonita. Entonces, tenemos otra preguntita aquí. ¿Cuál fue el resultado en el mundo protestante de esta gesta de Lutero? El resultado es ¡wow! Que la Biblia llegó accesible a todo el mundo, se pudo traducir, la gente entonces tuvo una comezón de oír. Amén. Ya la iglesia tradicional no era la que podía dictar la pauta, nacen nuevas
nuevos reformadores en sentido y nuevos movimientos cristianos como los luteranos, los anabautistas, después más adelante los metodistas, wesleyanos, que muchos se conocen como iglesias históricas. Sí. ¿Verdad? Van naciendo en toda parte. Una de las cosas que se da es de Enrique VIII en Inglaterra, que él quería divorciarse, si no me equivoco, de Catalina para casarse con Ana Bolengo, pero el Papa no se le permitió. Él sale de la Iglesia Católica y él se pone como jefe máximo de la Iglesia Anglicana. Y así se justifica su divorcio para casarse con Ana Bolengo. Él quería. Entonces es lo que, si han escuchado lo que es el Bereshit, ¿verdad? Que ahora mismo, que hace par de años, Inglaterra se sale del mercado común europeo, que la oficina central está en Bruselas, Bélgica. Pues el primer Bereshit se fue ahí, cuando la iglesia anglicana surge por Enrique VIII y rompe con el papado. Sí. O sea que fíjate, todas esas cosas, y sobre todo bien importante eso que tú dijiste, de que ya nosotros podemos tener la Biblia, de que tú puedes adorar según tú sientas en tu espíritu, ¿verdad? Y libremente en los países occidentales. Porque mire, el problema era que la liturgia y el ritual que tenía la iglesia católica en aquel momento era un ritual y una liturgia que primero que nada se daba la misa en latín. La gente no entendía nada de eso. Yo de pequeña cogía la misa en latín y yo entendía nada. Yo sabía cómo repetir, pero no entendía. O sea, el problema de esto de la reforma, lo maravilloso que trajo la reforma fue que trajo una liberación para que el pueblo, como tú bien dices, adorara libremente, buscara al Señor, pudiera leer su palabra, conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y doctora Vilma Pizarro, usted como poseedora de un doctorado en historia, una de las cosas que los peregrinos en el Mayflower llegan a América es por la represión que está habiendo en Europa. Exactamente. Porque los cristianos del norte, llámese Suiza, Finlandia, todos esos países altos, ¿verdad?, que quedan al norte, o los nórdicos, por decirle así, estaban siendo reprimidos, perseguidos. Y entonces ellos se embarcan para tierra de libertades. Libertades. Y una de las primeras enmiendas de la Constitución es la libertad de expresión y religiosa. Así mismo. Libertad religiosa, eso también es producto de la reforma. Donde de esa libertad de poder adorar a Dios libremente, leer la palabra libremente y en el idioma, el dialecto que uno entiende o maneja, el vernáculo que uno maneja. Usted sabe lo que es que unos añitos un poquito después de Lutero, estos hombres, Reina y Valera, tuvieron que escapar por su vida, porque ellos trataron de traducir la palabra, pero no las dejaban. O sea, empezaron a perseguir desde ese momento en adelante a los protestantes. Y entonces el decir Martín Lutero era como si usted mencionara Belcebú, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es que todos los reformadores tienen ese llamado de parte de Dios para mejorar lo que se daña, ¿ves? Las cosas se van dañando, pues usted tiene que mejorarlas. Y ya nosotros estamos casi terminando nuestra entrevista y una de las preguntas que me queda, ¿qué me dices del ecumenismo, del pluralismo? ¿Son resultados de la reforma? ¿Qué tú me dirías? Bueno, antes de llegar ahí, te voy a dar 30 segundos para mencionar dos grandes reformadores. Sí, no hay problema. Uno es suizo, Urilko Zwinglio. Martín Lutero se enfoca en el mensaje de sola escritura, la autoridad de la palabra y toda la palabra. Pero Zwinglio se enfoca en la teología de la santificación. Tras que Lutero más en la teología de la salvación, Zwinglio en la teología de la santificación. Porque podemos creer todo esto de que somos salvos por fe y por gracia, pero tenemos que vivir una vida de acuerdo a la palabra. Así mismo. O sea, esto no es salvo siempre salvo. No, tenemos que irse, y como dice la palabra, de la vieja manera de vivir no nos podemos acordar ni traerla. Nada. Porque tiene que haber una metanoia, un cambio de mente y corazón. Amén. Otro de los reformadores, y con esto termino, es Juan Calvino, uno de los más grandes teólogos de su época, francés, él,
donde él es la teología de la sistematización sistemática, en Vive, Dios, que es en Cristo. contemporáneo de Lutero. No, es que él es contemporáneo, Eurico surgió por un mes y pico. Calvino nace unos años después. Pero conocido lo último, pero Eurico surgió es como mes y medio menor, más o menos, según lo que dice el historiador Justo González. Pero estos tres hombres pusieron lo que es la teología de la salvación, de la santificación y la teología sistemática para ser conocida por personas como usted y como yo. Exacto. Sencillamente, porque no es solo aceptar a Cristo, no solo es por gracia, no solamente por fe, bien, esos son los principios, pero ahora tenemos que vivir una vida justa y agradable a Dios. Amén. Y tenemos que conocer, gloria a Dios, lo que la palabra nos dice, quién es Dios, el Espíritu Santo, Amén. Quién es Cristo, por qué murió. Eso está en la Biblia. Y si nosotros no hubiéramos podido leer la Biblia. Mira, y yo te tenía una pregunta que no la hice. ¿Te acuerdas? Sí. Antes del ecumenismo, ¿te acuerdas que yo te pregunté si Lutero no hubiera aparecido? Excelente pregunta. Las cosas suceden no por causa del hombre, y incluye mujer. No por causa. Hay un término que se usa en teología que se llama la teología inmanente, el Dios inmanente. Exacto. Y ese Dios inmanente, que Dios es el Señor de la historia y de los tiempos. Amén, aleluya. Y como el Señor es el Dios de la historia y de los tiempos, tiene la autoridad de la palabra, va por encima de cualquier imperio político, de cualquier imperio religioso y de cualquier pensamiento filosófico, aún hasta teológico, como hacía la iglesia tradicional católica, apostólica y romana. Dios se da cosa. Aún nadie creía que se le podía meter mano al imperio romano de tantos años, porque más o menos Julio César nace 165 años, más o menos antes de Cristo, si no me equivoco en la fecha. Pero aún así, en esa situación, como vemos, se le parece una señal a Constantino, como dije, en el año 325 y cambia, porque la autoridad de la palabra, recuerden que la Biblia dice, en el principio era el verbo, pero depende de la versión, decimos, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, amén, o sea, amén. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra no pasará, y Dios está por encima de lo que ustedes podamos creer. Simplemente Lutero, Eurico Zwinglio, Juan Calvino y los prereformadores, Pedro Valdés, Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus y Girolamo Savonarola. Ellos fueron instrumentos, pero bien pudo haber sido el pastor Elías Torres, la doctora Vilma Pizarro, cualquiera, porque Dios usa instrumentos. Lo importante es quién estaba detrás, quién era que estaba, el Espíritu Santo. Estaba Dios. Y estaba, ¿verdad? Como le dijo el Señor Isaías, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Sí. Aquí estoy yo, Señor. Siempre Dios se ha reservado hombres y mujeres. Eso fue la queja de Elías. Exacto. En la cueva, solo quedo yo. Y el Señor le dijo, hay 7,000 rodillas. Hay 7,000 rodillas que no han doblado así mismo. ante Baal y ante Acera. Porque así mismo. Elías mató 850, 400 de Baal y 400 de Acera ese día. Exactamente. Miren, y fíjense, la preguntita esta que yo te dije sobre el ecumenismo y el pluralismo, ¿esos serán resultados de la reforma que tú me dices? Bueno, en mi opinión, no. Porque si la reforma buscaba la autoridad de la palabra, y los reformadores decían que toda autoridad viene de la palabra, viene y la fe es, el justo por la fe viene es la creencia en un Dios, porque no son por nuestros méritos. David decía, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Osías dijo, por tu amor no hemos sido consumidos porque hemos actuado mal. Todo es por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Recuerden que de tal manera Dios amó al mundo. La iniciativa siempre ha sido de Dios, hacia el hombre. Sí, creyendo. Pues ahora, el ecumenismo en su parte negativa no es decir que hay un sincretismo. Exacto. Donde todas las religiones converjan, pues no. Porque siempre la Biblia ha identificado a la iglesia como oveja, como manada, como rebaño pequeño. Amén. Por eso le dice la iglesia de Filadelfia, allá de las 7 iglesias de Turquía, allá en el libro de Apocalipsis, Revelación,
pues eres pequeña, no tienes fuerza, pero yo te libraré. Amén. Del día malo que ha de Santo. venir. Sí, Señor. Siempre, ¿sabes? Porque Dios es el que pelea por nosotros. Y no, aunque la ONU y están buscando hacer una religión mundial, una sola religión, no. Ahora, el ecumenismo en el sentido, a mí no me gusta usar la palabra positiva, sino afirmativa, donde yo me pueda sentar con una persona y dialogar por el bien común. Ejemplo, cuando se estaban matando allá en Belfast, Irlanda, los católicos contra los protestantes, ¿qué tuvo que hacer Billy Graham? Sentarse con el sacerdote Muy católico, bien. tomarse un café. Pero eso no tenía que ver con adoración. Eso, No. eso era social. Era algo político. O sea, mira, exacto. ustedes Y de están actuando. comunidad, y de comunidad. Sí, y si podemos ayudar para que usted entienda que puede Muy haber bien, estoy de acuerdo diferencia. contigo, sí. Puede haber diferencia, pero nos podemos sentar a la mesa. Tú eres mi amigo, no eres mi hermano. Y voy a explicar, no eres mi hermano porque no compartimos la misma fe. Exacto. Pero puede ser mi amigo. Porque hermano, como, ¿qué dijo Cristo? Y voy a buscar el contexto bíblico porque no quiero buscar un contexto filosófico. Cuando a Cristo se le dijo, mira, tu mamá y tus hermanos están ahí. Exacto. ¿Qué contestó él? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. O sea, podemos tener amistades, pero Así. solo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana. Sí. Lo más importante es nuestra salvación, nuestra experiencia con Dios. Eso no la podemos perder. No, Así ni se que, negocia. exactamente. Como me decía un profesor, doctora Vidal, No, dice, sí, no se negocia. los postulados bíblicos se presentan, se defienden, pero no se negocian. Exactamente. Así que el resultado de la reforma, ¿cuál tú dirías que ha sido? ¿Ha sido negativo? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido bueno? Bueno, el resultado de la reforma pues ha sido afirmativo para mí. Gracias a la reforma, el pueblo para todos nosotros pudo rebelarse, pudo entender como los príncipes europeos, los 13 príncipes, exacto. que prefirieron cuando el rey y el papa le pidieron que le rindieran culto, no. Nosotros creemos, porque también la palabra protestante viene de esos príncipes, nosotros creemos en la palabra como autoridad, como palabra de Dios. Así y mismo. creemos eso, mejor preferimos morir decapitados. Así Pues es. entonces el pueblo se empoderó, si puedo usarle el término, se empoderó de la palabra y dice, la autoridad máxima es de la Biblia, las escrituras es la que nos conduce. Pues gracias a eso, todos estos movimientos que fueron naciendo siglo y siglo, hasta los movimientos pentecostales en el 1906, allí en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, donde el poder y el Espíritu de Dios se descendió, se derramó el Espíritu Santo. Y años más tarde, en el 1914, nace las Asambleas de Dios, en el 1885 la Iglesia de Dios Mission Board y todos esos movimientos pentecostales, porque como dice Joel, que en los postreros días Amén. El Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Aleluya, qué lindo. Y así, y estamos esperando al Señor. Y tenemos, mire, la bendición más grande de la reforma, tenemos la Biblia en nuestras casas. Aleluya. La palabra de Dios está cerca. Léela, léela. Llénate de esa palabra hermosa que es maravillosa, importante, y es tu herencia y la mía. Dios les bendiga, amados. Yo creo que hemos tenido un buen conversatorio. Nos dio el tiempo. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Ha sido un placer para nosotros. Les damos un abrazo de parte de nuestros pastores, Elías Torres y Melissa Vélez, y de nuestra iglesia Asambleas de Dios de Atotejas, Bayamón. Estaremos orando por sus oraciones y peticiones, ¿verdad? Por sus peticiones en oración, gloria a Dios, que te han enviado. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y gracias, doctora Vilma Pizarro. Amén, y gracias a ti por aceptar la invitación. Esto ha sido una tertulia teológica, amén, lo más amena, gloria a Dios. Procure, si hace tertulias deportivas y políticas, invite gente a su casa, claro, haga tertulias teológicas, claro, como hacían los discípulos, amén, que se reunían, oraban, hablaban de la palabra, tomaban la Santa Cena y después iban a compartir, amén, a evangelizar. Gloria a Dios. Llévatelo, Otto. Dios les bendiga. Dios les bendiga.